a esta cuarta sesión. Ya ha pasado el ecuador de este curso con tanto contenido y tan importante que tenemos para las luchas ecologistas que se vienen. Y seguimos explotando y sobreexplotando el saber de la organización de referencia en las cuestiones de Ecologistas en Acción, que es quien a día de hoy tiene más saber, experiencia y conocimiento acumulado sobre estos temas, y para la coyuntura que tenemos pues hay que exprimirles al máximo. Y entonces hoy ha venido Miriam García Torres, que es de Ecologistas en Acción, en concreto de la Comisión de Antiglobalización, o también conocida como Comisión Internacional, que va a tratar la sesión que hemos titulado El IBEX 35 contra la vida, crítica ecofeminista de las políticas extractivistas en América Latina. Y pues como sabéis, a pesar de que digamos en general que el cambio climático, el problema ecologista es un problema de todo el mundo en general, pues obviamente la responsabilidad y el peso de las distintas cargas, de los distintos ataques al clima y al planeta, pues en buena medida se concentran sobre las grandes empresas, en concreto el IBEX 35, etcétera, y todo eso está distribuido en responsabilidades diferenciales, pues en el norte, en el sur, los hombres y las mujeres, es decir, todos los ejes de diferencia y desigualdad social también son fundamentales para entender cómo sería esta transición y de quiénes son las responsabilidades actuales para comprender la situación en la que está el planeta. Así que eso ha venido a contarnos Miriam hoy, y nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ante todo, gracias por la invitación al curso. Como decía Álvaro, la sesión de hoy va a consistir un poco en analizar cuál es el papel del poder económico o del poder corporativo dentro del capitalismo global, y en concreto cuáles son los impactos socioecológicos y también en términos de vulneraciones de derechos humanos originados por la acción de empresas transnacionales en otros territorios. Y analizaremos esto desde una perspectiva ecofeminista interseccional, porque como comentaba Álvaro, pues las relaciones de poder hay que verlas en esa intersección de variables de jerarquización social, y esto permite también develar muchos elementos que normalmente permanecen ocultos. Antes de empezar, quería dar como unas pinceladas de cuál es el contexto global en el que nos encontramos en términos ecosociales. Seguro que de esto ya habéis venido hablando en las sesiones anteriores, pero también así pues sirve un poco como para coger el hilo y a partir de ahí seguir avanzando en este tema. Desde en los últimos meses, como fruto de las movilizaciones por el clima, hemos oído hablar mucho de la emergencia climática, y yo creo que esto es un logro muy importante como decía, de las movilizaciones por el clima, el haber conseguido meter este tema en la agenda mediática. Pero no nos tenemos que olvidar que el contexto global en términos ecosociales es un poco más complejo solo que el cambio climático. Es decir, que nos encontramos en una emergencia que va más allá del cambio climático, y donde, el cambio climático desde luego es un factor fundamental, pero que se complementa con otros factores. Y para también visibilizar el momento histórico en el que nos encontramos en términos de cuáles son los plazos que tenemos o que no tenemos, o sea, los plazos temporales tan estrechos que manejamos para dar respuesta a esa situación y para poder adaptarnos a este contexto, voy a utilizar solo datos de informes que han salido en el último año por parte de organismos internacionales. Hace ahora un poco más de un año, el IPCC lanzaba su famoso informe sobre el grado y medio, en el que alertaba de que es necesario mantener el incremento de temperatura global a 1,5 grados, porque por encima de ese umbral las consecuencias del cambio climático serían catastróficas. Y dice el informe que al ritmo actual de emisiones nos quedan 12 años, ya 11, porque ha pasado ya un año, para llegar a ese escenario. Es decir, 11 años en los que tendríamos que acometer una transformación radical y estructural de nuestro sistema de alimentación, de urbanismo, de movilidad, de producción y consumo, etcétera. Unas semanas más tarde, la Agencia Internacional de la Energía sacaba su informe anual, en el que en una de las gráficas dejaba entrever
que en los próximos 7 años podríamos estar entrando en un periodo en el que la demanda creciente de recursos fósiles no iba a poder ser satisfecha con la extracción cada vez más menguante, y que en estos próximos 7 años esa brecha entre demanda creciente y extracción menguante podría llegar a ser de 1/3 del total del petróleo que se consume hoy en día. O sea, esto teniendo en cuenta que vivimos en un modelo civilizatorio que es tremendamente demandante de recursos energéticos y en concreto que es extremadamente dependiente de los combustibles fósiles, pues es un elemento crucial. Y hace unos meses, en mayo de este año, la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Naciones Unidas, que es como el organismo equivalente al IPCC para temas de cambio climático, pero esta para temas de biodiversidad, lanzaba también un informe en el que alertaba de que 1 millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción, lo cual supone 1/8 parte del total, y que además 3/4 partes de toda la superficie terrestre del planeta y 2/3 de la superficie oceánica están severamente alteradas. Entonces, bueno, estamos en un contexto global que está caracterizado, desde luego, por los impactos inevitables del cambio climático, pero además también por un declive de recursos energéticos y materiales que se muestra cada vez más evidente, por una pérdida masiva de biodiversidad y por una degradación de los suelos y del agua a escala planetaria. Y bueno, creo que es importante señalar esto porque, bueno, este contexto de emergencia ecosocial no explica todo lo que sucede en la actualidad, es decir, hay otros elementos que entran en juego y que tendríamos que analizar. Pero sí creo que lo que sucede en la actualidad no puede ser leído fuera de este contexto, porque, bueno, pues en las próximas décadas este contexto de degradación socioecológica o de descomposición del capitalismo global o de colapso civilizatorio, como queramos llamarlo, va a condicionar toda la vida política, social y económica de aquí en adelante. Y los caminos que tenemos para enfrentarlo son diferentes y están abiertos, pero quiero subrayar esto porque, bueno, creo que todos los análisis que hagamos, sea cual sea la temática que estemos analizando, tienen que estar situados en este contexto de partida. Y bueno, pues en este escenario global, el capitalismo trata de mantener su proceso de acumulación de capital y lo hace pues a través de diferentes vías, ¿no? A través de incrementar la explotación sobre las personas, a través de intensificar la mercantilización de cada vez más esferas de la vida, o a través de seguir incorporando cada vez más territorios y más bienes comunes naturales a ese proceso de acumulación de capital. Y entonces, pues no es de extrañar por qué los conflictos socioambientales se multiplican en todo el planeta y la disputa por esos bienes comunes que son estratégicos para el mantenimiento de la economía global, es decir, pues bienes comunes como hidrocarburos, minerales, biodiversidad o agua, son cada vez más la principal fuente de conflicto en todo el mundo. Nos referimos a conflictos que tienen que ver con la imposición de megaproyectos de todo tipo, megaproyectos petroleros, mineros, agroindustriales, hidroeléctricos o de infraestructura, que, como decían, bueno, no solo generan graves impactos socioambientales en los territorios donde se imponen, sino que también generan una vulneración masiva de derechos humanos. Por poner un dato, según el último informe de Frontline Defenders, durante el año pasado más de 300 personas fueron asesinadas por defender los derechos humanos en todo el mundo. Y más de 3/4 partes de ella, es decir, el 77% de esos asesinatos, fueron dirigidos específicamente contra quienes defienden el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de implementación de megaproyectos por parte de grandes corporaciones. Esto viene a decirnos que esa disputa por el territorio y por los bienes comunes es la piedra angular de la vulneración de derechos humanos en todo el mundo. Y también hay que decir que en algunos casos el 97% de esos, o sea, la impunidad alcanza al 97% de esos crímenes. También hay que señalar que los asesinatos es como la punta más visible, pero al final es la punta del iceberg de un patrón sistémico de violencia que es mucho más amplio y que incluye procesos de criminalización como hostigamiento, judicializaciones, estigmatizaciones, amenazas, agresiones
agresiones y que muchas veces pues terminan en asesinatos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre porque hay que tener en cuenta que para hacer efectivo ese expolio de recursos naturales y de territorios, el sistema necesita de un engranaje de poder que está perfectamente articulado entre el poder político, económico, financiero, militar, jurídico y cultural. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que esos megaproyectos se imponen en los territorios, en primer lugar porque existen fuertes alianzas entre el poder político y el poder económico, a través, por ejemplo, de lobbies corporativos, de puertas giratorias o de un proceso generalizado de captura corporativa de los estados. Existen también fuertes alianzas entre oligarquías nacionales y capitales transnacionales. Además, hay que tener en cuenta que todos estos actores están estrechamente relacionados con fuerzas armadas, ya sean públicas, privadas y en algunos casos también paramilitares, que son puestas al servicio de estos intereses corporativos y que están específicamente dirigidas a silenciar y a eliminar cualquier oposición a estos megaproyectos. Además, todos estos actores operan bajo un marco normativo global que está diseñado específicamente para garantizar la impunidad de todos ellos. Por ejemplo, a través de la firma de tratados de comercio e inversión o a través de la puesta en marcha de tribunales de arbitraje privados, se blindan cada vez más los intereses y los derechos de las grandes corporaciones, al mismo tiempo que se desregulan sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y bueno, y finalmente también hay que tener en cuenta que todos estos actores pues tienen un tremendo poder cultural a través de su influencia directa en medios de comunicación, en el sistema educativo o en la publicidad, mediante el cual pues pueden imponer ciertos imaginarios colectivos que ensalzan la economía de mercado y la sociedad de consumo como si fuera un sinónimo incuestionable de progreso, entre comillas, y de bienestar. Entonces, bueno, si analizamos caso a caso cualquier conflicto socioambiental que nos encontremos, podremos ver perfectamente cómo opera ese engranaje de poder y cómo opera como si fuera una estructura criminal. Es decir, existe a nivel global una estrategia de violencia y de represión específicamente dirigida a silenciar y a eliminar a aquellas personas, a aquellas comunidades y a aquellas organizaciones sociales que al defender los bosques, la tierra, los ríos y el agua se están oponiendo a la lógica de funcionamiento del sistema económico. Entonces, bueno, pues solo si entendemos cómo opera ese engranaje de poder podemos entender cuál es el papel que juegan las empresas transnacionales en otros territorios. Y bueno, las empresas transnacionales españolas desde luego no son una excepción y su accionar pues está inmerso en este contexto global de violencia de poder y de impunidad generalizadas. Nosotras en Ecologistas en Acción hace unos meses publicamos este informe que se llama el IBEX 35 en guerra contra la vida, que he traído algunos ejemplares que creo que no han llegado para todas, pero bueno, en cualquier caso está en internet, lo podéis encontrar en la web. Y bueno, en este informe lo que tratábamos de analizar eran los conflictos provocados por la acción de empresas españolas en América Latina a través del análisis de 3 casos. Los casos que hemos incluido son, en primer lugar, la extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol. En segundo lugar, la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala por parte del grupo ACS. Y en tercer lugar, el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en México, en el que están involucradas varias empresas españolas como Iberdrola, Naturgy, Acciona, Renovalia y Gamesa. Hemos incluido estos tres casos, como podían haber sido otros muchísimos más, porque lamentablemente pues el listado de conflictos provocados por empresas españolas es muy extenso, y si hemos incluido estos 3 lo hemos hecho en base a algunos criterios. En primer lugar, queríamos que fueran conflictos de diferente tipología, por eso uno es extractivo, otro es hidroeléctrico y otro es eólico. En segundo lugar, que estuvieran ubicados en diferentes países, en este caso Perú, Guatemala y México, y en tercer lugar en el que se vieran involucradas diferentes empresas, que son todas las que veis ahí. Y esto lo hemos hecho
con el objetivo de identificar cuáles son los patrones comunes. Porque una cosa que queremos subrayar es que no se tratan de casos aislados ni de la adopción de malas prácticas puntuales, sino de un problema sistémico. Es decir, los beneficios económicos de las grandes corporaciones se sostienen de forma estructural sobre la generación de impactos socioambientales y sobre la vulneración de derechos humanos. Voy a, bueno, como definir muy por encima cuáles son los tres megaproyectos, sin meterme tampoco mucho en ellos, pero bueno. El primer caso, como decía, es la extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol. Se trata, bueno, de un macroproyecto que tiene unas instalaciones colosales que afecta a 4 lotes gasíferos que se sobreponen sobre 4 áreas protegidas y sobre el territorio de 7 pueblos indígenas, 3 de ellos en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Para quienes no estéis familiarizados con estos términos, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son grupos que han decidido mantenerse al margen del contacto con otras sociedades como un mecanismo de supervivencia y de protección. Y debido a su extremada fragilidad, pues tienen, en teoría, un grado de protección mayor. Bueno, pues en un contexto de extremada fragilidad ecosistémica y sociocultural como es la Amazonía, la implementación de un proyecto de estas características, que como digo tiene una infraestructura que es enorme, pues evidentemente ha afectado gravemente a los espacios de vida de las comunidades locales. Y pongo 2 datos al respecto. La desnutrición infantil en la zona antes de la llegada del proyecto era muy alta, era del 56%, pero es que después de varios años de implementación de este proyecto ha aumentado hasta el 80%. Otro dato significativo es que el 80% de la población nahua, que es una población que ahora es considerada como un pueblo en contacto inicial, padece contaminación por mercurio debido a las actividades extractivas de este proyecto y de otros que están alrededor, o sea, no solo de este. Bueno, el segundo caso es la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala, en la que está involucrada el grupo ACS, que es el grupo que preside Florentino Pérez. Bueno, se trata del complejo hidroeléctrico más grande del país, que consta de 5 plantas hidroeléctricas que están puestas, todas ellas, de forma sucesiva a lo largo del río Cabón, afectando a 30 kilómetros de su cauce. Aquí el impacto más visible y más grave ha sido el acaparamiento de agua del río. Como veis en la foto, donde debería estar el cauce del río no hay agua, que viene toda canalizada. Y esto afecta a 20 comunidades compuestas por alrededor de 29.000 personas que utilizaban el agua del río para uso doméstico. Bueno, este caso, como todos los demás, pero este caso muestra muy claramente cómo estos megaproyectos están diseñados no para satisfacer, desde luego, las necesidades energéticas de la población local, sino para dar respuesta a los intereses de los mercados globales. Y un dato que refleja muy bien eso es que en el departamento de Alta Verapaz, donde está ubicado este megaproyecto, es el departamento que tiene mayor número que tiene más proyectos hidroeléctricos y el departamento que más energía genera, y sin embargo es el departamento donde su población tiene menor cobertura eléctrica. Y en la zona de influencia de este megaproyecto, solo 1 de cada 3 personas tienen acceso a electricidad en sus hogares. Y el tercer caso que hemos incluido también es bastante paradigmático porque, como decía, se trata de un proyecto de energía eólica. Aquí, claro, la polémica no viene tanto dada por la energía, o sea, por la tecnología utilizada, sino nuevamente por la lógica con la que ha sido diseñado e impuesto este macroproyecto, que es una lógica, pues eso, diseñada por y para satisfacer los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, el corredor eólico del istmo de Tehuantepec se trata de un macrocorredor que consta de 27 parques que están en operación, 9 más que están en construcción, alrededor de 5.000 aerogeneradores en total que se disponen sobre un territorio de 100.000 hectáreas. Algunos datos
también paradigmáticos respecto a este megaproyecto. Bueno, el 80% de los parques están en manos de empresas transnacionales y las empresas españolas controlan más de la mitad de ellos. Y la energía que se genera, una vez más, tampoco está destinada a satisfacer los intereses energéticos, o sea, las necesidades energéticas de la población local, y ni siquiera está disponible en la red de uso doméstico, porque casi toda la energía que se genera se hace bajo una figura que llaman de autoabastecimiento, que significa que abastecen directamente a otras grandes empresas. Es decir, empresas como Coca-Cola, Walmart, Cemex y otras grandes empresas acaparan el 70% de toda la energía que se produce en el istmo, y hay que decir que todos los parques, es decir, el 100% de los parques controlados por empresas españolas lo hacen bajo esta figura. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que ni el control de los parques eólicos, ni tampoco la fabricación de la tecnología, que esto no lo he dicho, pero el 100% de la fabricación de la tecnología está también en manos de transnacionales, y ni siquiera el control y el uso de la energía generada están en manos de la población local, pues es fácil entender por qué las comunidades que están en resistencia en el istmo de Tehuantepec ponen este caso como un claro ejemplo de neocolonialismo. Y bueno, pues esto también nos viene a decir a mostrar cómo hacer frente a ese contexto de emergencia ecosocial que decía al principio. Para ello, desde luego, es necesario hacer una transición hacia las energías renovables, pero no se trata de un problema tecnológico, sino de un problema político y económico. Es decir, si se hace un cambio tecnológico, pero no se alteran las estructuras de acumulación y la lógica del funcionamiento del sistema de producción y consumo que subyace al modelo capitalista, pues nos encontramos con los mismos problemas y con las mismas vulneraciones de derechos que en el resto de los casos. Y por eso los tres casos, como decía al principio, pues tienen patrones comunes. Patrones comunes, por un lado, que tienen que ver con los impactos socioecológicos que generan. En los tres casos se han detectado contaminación, privatización y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación, fragmentación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Entonces, bueno, para las comunidades locales, pues lejos de que la llegada o la inversión extranjera directa haya supuesto un impulso para su desarrollo, que esto es lo que se suele decir desde los discursos dominantes, pues lo cierto es que la llegada de las transnacionales ha supuesto para ellas una pérdida de su autonomía, de su soberanía alimentaria y, bueno, y en definitiva, pues una ruptura de sus formas de reproducir la vida, tanto en términos materiales como también socioculturales, porque hay que decir que todos estos proyectos afectan a comunidades indígenas y campesinas. Pero además se han detectado también prácticas sistémicas irregulares que vulneran derechos humanos a las comunidades locales. En ninguno de los tres casos se ha llevado a cabo con garantías un proceso de consulta libre previa informada, como exige la legislación internacional en materia de derechos humanos. Pero además, pues las empresas han hecho uso de desinformaciones, engaños, firmas de contratos abusivos, sobornos, extorsiones, generación de redes clientelares, cooptación de dirigencias locales, infiltración en organizaciones sociales, todo ello con el fin de debilitar y de romper el tejido social, que siempre es el primer requisito para que estos megaproyectos puedan entrar en los territorios. Y bueno, pues en este contexto, quienes defienden el territorio y los bienes comunes frente a esos intereses corporativos también han sido objeto de procesos de criminalización, de acoso, de persecución, de estigmatización, de amenazas, de agresiones y en algunos casos también se han cometido asesinatos en el marco de los conflictos. Aquí hay que tener en cuenta que estos asesinatos y estas agresiones no siempre las ejercen directamente el poder corporativo, porque, como decía al principio, las grandes empresas operan en los territorios en medio de una alianza de una red de alianzas con otros actores. Pero sí hay que decir que todas esas agresiones se cometen en el marco de los conflictos originados por sus actividades y, desde luego, están dirigidas a garantizar los intereses económicos de sus inversiones. Bueno, otra de las cosas que hemos querido resaltar en este informe, como decía al principio, es hacer un análisis ecofeminista interseccional sobre estos conflictos
para determinar cómo es en la intersección de diferentes relaciones de poder donde se ejercen las violencias y donde se materializan los conflictos. Bueno, en primer lugar, está claro que tenemos que hablar de relaciones de poder centro-periferia o norte global-sur global, relaciones de poder urbano-rurales y relaciones de poder de clase. Porque, bueno, pues estos conflictos, como decía al principio, se originan en aquellos territorios donde se encuentran los bienes comunes naturales que resultan estratégicos para alimentar el metabolismo de la economía global, ¿no? Pues bienes comunes que tienen que ver, pues eso, con hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Y entonces son muchas veces comunidades rurales, indígenas y campesinas quienes absorben los costes sociales y ecológicos de este modelo económico que al final pues sirve a los intereses de una clase capitalista global. Tenemos que hablar, por otro lado, también de evidentes relaciones de poder racistas y coloniales, porque lo que está en juego no es solo una disputa por el acceso y el control sobre los bienes comunes naturales, sino también una disputa por diferentes formas de entender el mundo y de situarnos en él. Y lo que está claro es que estos megaproyectos están negando, y yo diría que están intentando exterminar estas otras formas de ser, esas otras formas de estar, estas otras formas de relacionarnos entre las sociedades y con la naturaleza que no pasen por la racionalidad economicista occidental. Y finalmente tenemos que hablar también de relaciones de poder patriarcales. Y aquí me quiero detener un poquito más porque este es el aspecto que a mi juicio suele permanecer más invisibilizado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, queremos decir que la imposición de esos megaproyectos solo es posible porque se vale de estructuras patriarcales previas y al mismo tiempo las profundiza y las reactualiza. Esto, desde luego, bueno, son conocimientos que vienen de las experiencias y de los conocimientos de muchas mujeres rurales, indígenas y campesinas que están organizadas para defender su territorio frente a esos megaproyectos de las cuales, bueno, después hablaremos. Yo voy a utilizar, para explicar esto, 5 dimensiones que son las que solemos utilizar en el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el feminismo. Y bueno, en primer lugar podríamos hablar de una dimensión política. Bueno, el poder corporativo es algo abstracto, pero el poder corporativo tiene rostro y cuerpo y está encarnado en el sujeto privilegiado del capitalismo, que es un sujeto varón, blanco, de alto poder adquisitivo, heterosexual y urbano. Y si pensamos en cuáles son los espacios donde se decide la implementación de esos megaproyectos, veremos que esos espacios están restringidos a una élite global compuesta por altos directivos de las grandes compañías y por las altas esferas del poder político, todos ellos encarnados en esos sujetos privilegiados, en esos sujetos varones, blancos, de alto poder adquisitivo y urbanos. Pero además, cuando estos megaproyectos bajan a los territorios, las grandes empresas necesitan establecer relaciones de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales afines, todos ellos hombres, ya sean dirigencias locales, caciques, etc. Esto lo hacen con el fin de debilitar la capacidad de negociación colectiva de la población local, con el fin de favorecer la generación de redes clientelares y, en definitiva, con el fin de tratar de legitimar una aparente aceptación de sus actividades. Y este hecho no solo trastoca completamente los espacios comunitarios de tomas de decisiones, sino que deja a las mujeres fuera de ellos. Esto es lo que algunas feministas en América Latina definen como que existe un pacto, desde luego en términos desiguales y en evidentes condiciones de inequidad, pero un pacto al fin y al cabo entre el patriarcado central y el patriarcado dependiente. Entonces, bueno, por lo tanto, un primer aspecto a tener en cuenta es que la llegada de las transnacionales a esos territorios pues fomenta la masculinización de las tomas de decisión y la conformación de estructuras políticas jerárquicas y patriarcales. Si lo analizamos desde una dimensión económica, hay que tener en cuenta que cuando llegan esas transnacionales a comunidades rurales, indígenas y campesinas como las que hemos analizado, se produce una reorientación de la economía local que queda reorientada en función de la presencia central de la empresa. Entonces, bueno, se trastocan completamente las formas de producción y reproducción previas y se introduce una fuerte dependencia hacia una economía asalariada que es altamente masculinizada. Y esa dependencia
hacia el salario masculino ofrecido por las empresas se profundiza todavía más cuando las comunidades locales pierden el acceso al agua, a la tierra y, bueno, pues en definitiva a los bienes comunes con los cuales podían garantizar sus medios de vida de forma autónoma. Y cuando eso sucede, el salario se convierte en un poderosísimo instrumento de dependencia y de sujeción, y las mujeres, al quedar fuera de él, quedan en un lugar de subordinación respecto a los salarios de sus maridos o de los hombres. Bueno, Silvia Federici habla del patriarcado del salario para hacer referencia al periodo de transición del feudalismo al capitalismo, pero en muchas comunidades hoy en día que se han mantenido en esos márgenes de la economía capitalista, como pueden ser comunidades amazónicas, cuando llegan proyectos extractivos se ve claramente cómo opera ese patriarcado del salario, bueno, pues a día de hoy. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, desde una perspectiva más ecológica, que los impactos socioambientales derivados de las actividades de estas empresas tienen una fuerte repercusión sobre los trabajos de cuidados asignados a las mujeres. Es decir, cuando se contamina el agua, cuando la tierra ya no produce o cuando las personas se enferman porque se deteriora la salud colectiva de la población local, y esto es muy frecuente en contextos de conflictividad socioecológica, pues quienes tienen que tratar de sostener la vida cotidiana en ese contexto de crisis que pone en riesgo a la vida misma son las mujeres. Y esto es todavía más palpable cuando, pues en algunas comunidades donde los hombres participaban de forma bastante importante en los trabajos de reproducción a través de la pesca o la caza, por ejemplo, como pueden ser en comunidades amazónicas, pasan, como decía, a realizar trabajos precarios y en condiciones de bastante inequidad para las empresas. Y entonces se produce también como una reorganización de la división sexual del trabajo que deja a las mujeres completamente a cargo de esos trabajos de reproducción social. Y bueno, esto no solo genera como una reconfiguración de las relaciones de poder de género, sino que rompe completamente las formas de vida previas y rompe todo un encadenamiento de relaciones que las comunidades tejen con el territorio, relaciones que son materiales y que son también socioculturales y simbólicas. Bueno, otro elemento que hay que tener en cuenta es que la acción de estas empresas va acompañada de un proceso de masculinización del territorio, porque se conforman grandes concentraciones de trabajadores, como decía antes, pero también de militarización del territorio, porque estos megaproyectos siempre van acompañados de un despliegue de fuerzas armadas, ya sean públicas, privadas o en algunos casos también paraestatales, como decía al principio. Y bueno, pues para las mujeres y las niñas la presencia de hombres desconocidos y de actores armados, desde luego genera un clima específico de inseguridad que limita su autonomía y su movilidad en el territorio y que las confina a un espacio privado doméstico. Además, bueno, estas dinámicas favorecen también la aparición de nuevos espacios en el territorio, como clubs nocturnos o cantinas, espacios muy masculinizados, en los que los hombres pasan a ocupar nuevos espacios en esos territorios que quedan atravesados por nuevas relaciones de poder de género. Y en esos espacios masculinizados y militarizados, pues se ensalzan valores patriarcales y se refuerzan estereotipos de masculinidad hegemónica. Y por eso no es difícil entender por qué en estos contextos también existe una intensificación de la apropiación y del control social sobre los cuerpos de las mujeres o de las mujeres indígenas. Hay que tener en cuenta que todo sistema de dominación social y todo sistema de dominación de los territorios supone una política específica de control de los cuerpos. Y en unos cuerpos sexuados y racializados, las violencias se materializan de forma significativamente distinta. Por eso, en muchos de los casos que hemos analizado, se registran numerosas agresiones sexuales que se dan en el marco de la conflictividad surgida por estos megaproyectos. Por eso también no es difícil entender por qué en las zonas de influencia de estos megaproyectos se han introducido fenómenos de prostitución forzada y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Actividades que en estos contextos
resultan funcionales a la reproducción de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, funcionales también al proceso de acumulación de capital. Y aquí podemos encontrar nuevamente esa relación, ese pacto otra vez entre patriarcado central y patriarcado dependiente. Bueno, y todo ello muestra pues, que en estos escenarios tanto los territorios, tanto la naturaleza como los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas son considerados espacios cosificados, apropiables y sacrificables para ser puestos al servicio de un fin último y supremo e incuestionable que sigue siendo ese proceso de acumulación de capital. Entonces, bueno, en definitiva, pues yo creo que es importante como incorporar esa mirada ecofeminista interseccional para analizar estos escenarios, estos conflictos, porque nos permite entender que el proceso de acumulación de capital, las formas neocoloniales del despojo de los territorios y la rearticulación de relaciones patriarcales son tres elementos que van indisociablemente de la mano. Vale, yo he hablado he intentado como describir cómo funciona ese sistema de poder y de violencia, pero también hay que decir que eso no se ejerce sin un contrapoder muy importante que viene desde abajo. Y quiero resaltar aquí el papel que juegan las mujeres rurales, indígenas y campesinas en esas resistencias contrahegemónicas, y quería dar como algunas claves para entender la importancia de ese papel. Bueno, esta es una foto de hace un par de meses en el que miles de mujeres de alrededor de 130 pueblos originarios se movilizaron en Brasil por la defensa de la Amazonía en la primera marcha de mujeres indígenas. Pero ejemplos de estos hay en un montón de países. En Ecuador, en Guatemala, en Bolivia, en Perú. Vemos cómo cada vez más las mujeres están protagonizando la lucha por la defensa del territorio. Y bueno, pues una clave una clave que nos da este escenario es que las mujeres están disputando el espacio público político, es decir, del cual históricamente han sido invisibilizadas. No es que no hayan estado, porque las mujeres siempre han participado en las luchas socioambientales, pero su papel siempre ha permanecido relegado a un segundo plano. Las mujeres históricamente han participado en las movilizaciones, han puesto su cuerpo en primera línea contra los dispositivos militares, porque muchas veces se entiende que sobre ellas pues las Fuerzas Armadas ejercen menos violencia física. Han realizado sus propias formas de desobediencia civil y sus propias formas de sabotaje a esos megaproyectos. Y sin embargo, históricamente, cuando se han narrado esos relatos, pues su participación ha permanecido como en un plano secundario, como si fuera un apéndice, un complemento de esa verdadera historia que siempre ha estado escrita y protagonizada por los hombres. Entonces, bueno, que desde los últimos años estén pues encabezando ellas las movilizaciones, significa también que están disputando esos espacios de participación política y que se están autolegitimando y legitimándose colectivamente también como sujetas políticas de esa historia. Una segunda clave es entender también que las mujeres que defienden el territorio no solo disputan esos espacios públicos, sino que están además politizando los espacios de lo íntimo y de lo cotidiano. Es decir, las acciones de las defensoras van mucho más allá de la demostración de fuerza en las manifestaciones públicas y también configuran formas de contestación en esos otros espacios ocultos, invisibles, cotidianos e íntimos que han sido históricamente los espacios feminizados. Un ejemplo es el de las mujeres amazónicas de Ecuador, que tenéis ahí algunas fotos. Ellas son, bueno, un grupo de mujeres indígenas de la Amazonía de 5 nacionalidades indígenas diferentes que se han articulado en los últimos años para defender sus territorios frente al avance de la frontera petrolera. Bueno, pues ellas han realizado un montón de manifestaciones, marchas que, bueno, como muy multitudinarias y que han tenido bastante eco incluso a nivel internacional. Pero ellas dijeron que además de esas manifestaciones en los espacios públicos necesitaban hacer acciones
en sus espacios cotidianos, en las comunidades que iban a ser afectadas por la explotación petrolera. Entonces fueron comunidad en comunidad por todas las cuencas que iban a ser afectadas para hablar de cuáles eran sus temores sobre los impactos del extractivismo junto con las comunidades. Y no solo lo hacían en las asambleas comunitarias, sino que lo hacían sobre todo en esos espacios cotidianos, pues de trabajos comunitarios, de recolecta de frutos o de preparación de comida. Entonces, bueno, este es un ejemplo que muestra cómo las mujeres defensoras están ampliando los límites de lo político hacia esa esfera de lo íntimo y de lo cotidiano, y cómo están situando la reproducción de la vida en el centro de su acción política. Una tercera clave que hay que entender es que en ese accionar político por la defensa del territorio, las mujeres defensoras se enfrentan a diferentes estructuras machistas a diferentes escalas. Desde luego, frente a los actores externos, como pueden ser el Estado o las empresas transnacionales, además ahí se intersectan también con relaciones de poder racistas y coloniales, pero también dentro de sus propias estructuras, dentro de sus hogares, dentro de sus comunidades y dentro de sus organizaciones. Por eso, cuando se criminaliza o cuando es una mujer quien defiende el territorio, sobre ella se vierten formas de criminalización diferenciadas que están específicamente dirigidas a violentar su condición de género. Es decir, sobre las mujeres se vierten estigmatizaciones sexistas que cuestionan, por ejemplo, su moral sexual, que cuestionan su abandono de sus responsabilidades de cuidados, y que tienen como fin construir un relato de la mala mujer para finalmente pues responsabilizar a las mujeres de las agresiones que sufren. Es decir, pues si te hubieras quedado en casa no te habría pasado nada. Y esto es porque mientras están defendiendo el territorio, también se están transgrediendo los roles tradicionales de género y la normatividad impuesta. Un cuarto elemento que creo que es súper importante tener en cuenta es que, bueno, sobre todo desde aquí, muchas veces desde nuestra mirada colonial, pues pensamos que las mujeres están realizando prácticas y acciones por la defensa del territorio contra esos intereses corporativos, que es verdad, pero también están construyendo conocimiento y epistemologías que para mí, pues algunas de ellas son de las mayores contribuciones que se han hecho al pensamiento feminista. Un ejemplo de ello es las feministas comunitarias territoriales en Guatemala. Ellas han sido pioneras en denunciar la relación que existe entre las violencias que se ejercen en los territorios y las violencias que sufren los cuerpos de las mujeres. A través de su concepto territorio, cuerpo, tierra, ellas lo que denuncian es que no se puede defender un territorio de un megaproyecto minero si al mismo tiempo los cuerpos de las mujeres que viven en esos territorios están siendo violentados. Entonces, lo que proponen es una recuperación del territorio cuerpo como un primer paso indisociable por la lucha del territorio tierra. Y bueno, y finalmente, pues hay que tener en cuenta que las relaciones que tejen los sujetos sociales con el territorio están atravesadas por diferentes variables, pero una de ellas es la división sexual del trabajo y los roles de género. Es decir, el hecho de que hombres y mujeres realicen trabajos diferentes también genera que tengan diferentes relaciones o que tejan diferentes relaciones con el territorio. Y dado que sobre las mujeres se ha impuesto históricamente la responsabilidad de sostener la vida, pues sus conocimientos y sus experiencias resultan fundamentales para construir alternativas de vida justas y sostenibles, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos pues, en un contexto de emergencia ecosocial como el que definíamos al principio. Entonces, bueno, como síntesis así de toda esta idea, yo creo que las mujeres campesinas e indígenas, y por eso son tan perseguidas y tan criminalizadas, que están defendiendo el territorio, pues están atacando simultáneamente las bases del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Y bueno, y por eso su rol es tan importante y por eso sus luchas pues son tan silenciadas también.
No sé cuánto tiempo. ¿Sí? 5 minutos. Vale. Vale, bueno. Y nada, pues como para acabar un poco la exposición, es un poco pensar, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? Bueno, un poco pensar que esto voy a lanzar solo algunas pinceladas porque desde luego las propuestas están en construcción, la construcción debe ser colectiva y nadie tiene como una respuesta cerrada frente a qué hacer ante todo este sistema, ¿no? Pero bueno, yo por dar unas pinceladas diría que tenemos como dos niveles en los que tenemos que hacer incidencia, en los que tenemos que accionar. Por un lado, tenemos que establecer una barrera de contención de toda esta ofensiva contra la vida y oponernos frontalmente a esas políticas que, bueno, pues que otorgan cada vez más privilegios al poder corporativo al mismo tiempo que están restringiendo cada vez más los espacios de participación política de la sociedad civil. Y bueno, pues en los temas en los que hablamos, esto tiene que ver, por un lado, por resistir en los territorios y acompañar esas resistencias en los territorios. Desde luego esto pasa por tener redes de solidaridad internacionalista o de acuerpamiento territorial, como dicen las feministas comunitarias, pero no solo me refiero a las resistencias en otros territorios, sino a las resistencias en nuestros propios territorios. Yo ahora, bueno, he centrado toda la intervención en lo que ocurre en otros territorios, pero también hay que tener en cuenta que dentro de nuestros propios espacios, pues en esa lógica de que el capitalismo necesita incorporar cada vez más territorios a ese proceso de acumulación de capital, también se están dando este tipo de, bueno, pues de megaproyectos, no con el nivel de violencia evidentemente que en otros países, pero sí ha habido un aumento exponencial de megaproyectos, por ejemplo, de megaproyectos mineros en el Estado español, en los que a día de hoy hay entre 600 y 700 proyectos en concesión. Y bueno, que también dejan ver cómo estas relaciones de poder urbanos-rurales que se dan y de clase que se dan dentro de nuestro propio territorio. Bueno, y por otro lado, esas luchas por contener y por confrontar estas políticas tienen que ver también con la necesidad de que seamos capaces de establecer marcos regulatorios que obliguen a las empresas a garantizar los derechos humanos y que sancionen de manera obligatoria a quienes no cumplan con ellas. Aquí hay, bueno, diferentes vías para esto. Bueno, desde hace 5 años o por ahí se está trabajando en el seno de Naciones Unidas sobre un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, que a día de hoy el proceso está, bueno, pues en una situación bastante complicada porque los borradores que se están debatiendo en la actualidad pues han dejado fuera prácticamente todas las cuestiones que proponían las organizaciones de la sociedad civil, y en caso de que se llegara a aprobar un tratado vinculante a día de hoy, pues tampoco habría mucha seguridad de que fuera con unos contenidos apropiados para hacer efectivamente una observación y que supusiera una obligación a las empresas para cumplir con los derechos humanos. También hay procesos a nivel nacional, a nivel estatal. Hace un par de años Francia aprobó una ley que regulaba este tema, también, bueno, en el que la sociedad civil participó en el proceso, aunque el resultado final no fue como el esperado por la sociedad civil, pero que, bueno, que supone un primer paso importante para avanzar hacia estos marcos regulatorios obligatorios. Y al mismo tiempo necesitaríamos también conseguir tener una oposición, una masa social que se oponga a las firmas, a la ingente cantidad de firmas de tratados de comercio e inversión que ahora mismo están encima de la mesa en la Unión Europea con diversos países, ¿no? Y que suponen, como decía antes, pues darles cada vez más privilegios a las empresas transnacionales y al poder corporativo y dejar más desprotegidos los derechos colectivos e incluso las soberanías de los Estados.
Pero bueno, al mismo tiempo que avanzamos en esa contención y en esa confrontación, necesitaríamos también ser capaces de construir alternativas a todo este sistema, ¿no? Y bueno, y ahí, una vez más, pues las alternativas están por construir, pero bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes del reto en el que estamos y vuelvo otra vez al escenario de partida. Nos encontramos en un momento histórico que supone un reto de enorme calado y en el que necesitaríamos acometer una reorganización estructural de nuestras formas de organización política, económica, social y cultural en un plazo de tiempo bastante corto. Bueno, algunas pinceladas sobre por dónde deberían ir la construcción de alternativas desde nuestra perspectiva. En primer lugar, y esto seguramente ya lo habréis abordado también en las sesiones anteriores, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que vivir con una disminución drástica del consumo de energía y materiales. Y esto no es algo que podamos elegir o no, sino que es una realidad biofísica. Lo que podremos elegir será la manera en la que lleguemos a ese estado. Es decir, si de una manera violenta, autoritaria y ecofascista, o si de una manera que genere pues, justicia social y acceso para todas y todos. Pero bueno, el hecho de que vamos a tener que vivir con menos energía y materiales es un dato incuestionable y eso, una vez más, pues en un modelo civilizatorio como el nuestro, supone cuestionarnos todo. Supone cuestionarnos nuestro modelo alimentario, nuestro modelo de movilidad, urbanístico, de producción y consumo, etcétera. La construcción de alternativas, por otro lado, pasa también por formas de economía que desde luego no pongan en el centro no persigan el crecimiento económico y la acumulación de capital, sino que pongan en el centro pues otras cuestiones sociales y que puedan satisfacer las necesidades colectivas de la población local. Formas de economía que ya existen, que tienen que ver con la economía ecológica, feminista, social y solidaria, que tendrán que ser relocalizadas, de proximidad, lentas y acopladas a los ciclos naturales, y en las que, pues nos tendremos que plantear cuáles son los trabajos necesarios que tenemos que llevar a cabo para sostener esas vidas, y ahí la economía feminista tiene mucho que decir sobre eso, y también nos tendremos que plantear qué estructuras queremos para sostener esa economía y esos trabajos, y esto tiene mucho que ver con cuáles van a ser las responsabilidades sociales, cómo van a estar repartidas esas responsabilidades de trabajos. Y toda esta construcción de alternativas no podrá existir si no hay al mismo tiempo un cambio de paradigma que nos permita, o con el que tenemos que deconstruir y construir imaginarios que tenemos profundamente arraigados tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, tenemos que ser capaces de construir muchos mitos que se han construido en torno al progreso, a la modernidad y al desarrollo, que al final es lo que sostienen este paradigma del crecimiento económico, y eso supone cuestionar las bases del proyecto civilizatorio occidentalista para construir otros imaginarios de lo que significa o de lo que entendamos por vivir bien y por vivir vidas dignas. Y yo creo que esto pasa también por descolonizar nuestras miradas a nivel individual y colectivo, por descolonizar nuestros deseos, nuestras aspiraciones y nuestros valores colectivos. Y por eso quería también como traer esos otros aprendizajes de otros lugares del mundo, porque son importantes a la hora de construir estas alternativas que tienen que ser anticapitalistas, ecologistas, feministas y decoloniales. Y hasta ahí lo dejaría y si queréis pues hacemos un debate o comentarios o lo que sea. Muchas gracias. Una pregunta es un poco técnica, ¿vale? No sé si, pero es que no encuentro la respuesta por ningún lado. En el caso concreto, ¿vale? Del megaproyecto del parque eólico de Oaxaca, cuando se dice que la parte de la energía, el consumo de esa energía va derivada para grandes multinacionales, además pues Siemens o Coca-Cola, mi pregunta es, ¿esa energía se distribuye a fábricas que hay por esa zona o se acumula y se transporta o cómo funciona eso?
Yo quería sugerirte que comentases un poco sobre el rol de estas multinacionales, de estas transnacionales españolas que son parte del IBEX, que se presentan como piezas fundamentales en la economía española. De hecho, cuando tienen que ir a negociar uno de estos megaproyectos, les acompañan ministros, les acompaña el rey. Y cuando una de estas multinacionales, como Repsol, tiene que dejar la explotación petrolera en Argentina, porque IPF se la quiere quedar para el suelo, aquí nos lo presentan como una afrenta, como, vamos, que están despreciando esa empresa que es española, ¿no? Cuando en realidad, si miras la composición del capital, son todos puros fondos financieros. O sea, de estas empresas españolas no es ninguna. Ella es italiana, Cepsa es catarí, Repsol, en fin, buscáis una composición accionaria de estas empresas y no es española, casi ninguna. Sin embargo, explotan el sentimiento de pertenencia nacional para hacer que creamos que sus intereses son los nuestros y no son los nuestros. Bueno, a mí me gustaría ver si podemos profundizar un poquito más en el tema de qué parámetros sigue la negociación justa, una supuesta modelo justo de negociación con las comunidades para este tipo de proyectos. ¿Qué tipo de indicadores se pueden considerar como justos? A nivel de, como has comentado antes, el tema de la información, de cómo hacer la información de manera equilibrada en todas las comunidades y tal. Sí. Bueno, respecto a la primera pregunta, que era muy específica, no tengo una contestación. O sea, no sé exactamente en el territorio donde se ubican estas empresas, pero sí que la energía que se genera de esos parques eólicos opera bajo esa figura de autoabastecimiento, que quiere decir que abastecen directamente a otras grandes corporaciones y que por lo tanto no está dirigida a satisfacer las necesidades energéticas de la población local. Pero cómo se ubican en el territorio, o sea, más a nivel técnico, la verdad es que no tengo esa información. Respecto a lo que comentabas sobre las empresas españolas y bueno, sobre ese sentido de pertenencia que nos intentan, ¿no?, como vender desde los discursos hegemónicos, cuando en realidad las empresas están conformadas por capitales de diferentes sitios, o sea, son capitales muy deslocalizados, son fondos de inversiones. Bueno, cuando hablamos de empresas transnacionales españolas, que sí que es verdad que igual deberíamos como complejizar ese término, pero bueno, en última instancia nos referimos a capitales, o sea, a empresas que tienen su sede matriz en el Estado español, aunque los capitales estén conformados de diferentes espacios, y que sí que tienen mucha relación y muchos intereses en el Estado español, ¿no? Y no en vano, pues ese caso que comentaba sobre cómo cuando Repsol tuvo que salir de Argentina porque nacionalizaron YPF, y como todos el poder político en el Estado español se puso en contra con eso, que es una clara injerencia diplomática sobre una cuestión comercial y económica, pues eso tiene mucho que ver también con entender cuáles son las puertas giratorias del poder político en el Estado español, ¿no? En los últimos 40 años, el 40% de los diputados han pasado a ser, han pasado a formar parte de las estructuras de lo que decimos que son las empresas transnacionales españolas. Entonces, claro, esa alianza entre el poder político y el poder económico queda clara. Y bueno, y yo estoy de acuerdo en que hay que disputar ese relato de que los intereses de las grandes empresas son nuestros intereses, porque vamos nada más lejos de la realidad. De hecho, en el Estado español tampoco tienen ningún problema en operar para sus intereses económicos, ¿no?, y para satisfacer esos intereses, dejando las necesidades colectivas desprotegidas. Y bueno, ahí hay casos como el proyecto Castor, en el que está ACS, y bueno, casos de corrupción infinitos con empresas constructoras, ahí están las eléctricas. O sea, quiero decir que bueno, esos intereses desde luego no sirven a satisfacer las necesidades de la población local, y por lo tanto, bueno, pues ese discurso también un poco nacionalista español a favor de las empresas transnacionales pues tiene bastantes falencias. En cuanto a qué es una reparación justa,
Claro, aquí pues yo no tengo la respuesta. Esto habría que preguntárselo a las comunidades, ¿no? Y aquí hay diferentes posicionamientos. O sea, es verdad que las luchas contra estos megaproyectos no son homogéneas, hay diferentes posicionamientos, hay comunidades que entran más en términos de negociación y comunidades que están en confrontación total porque no quieren que esos megaproyectos, bajo ningún concepto, entren en sus territorios. Entonces ahí no sé cómo se podría hablar de una reparación en ese sentido, ¿no? También, bueno, hay que tener en cuenta que aunque, como digo, esos posicionamientos son muy heterogéneos, cuando entran a negociar comunidades indígenas o campesinas, como en estos casos, con empresas transnacionales, o sea, con todo el poder que hay detrás de eso, pues las negociaciones se dan en una condición claramente asimétrica que dejan a las comunidades pues en una posición de negociación muy, muy marginal. Entonces, bueno, pues algunas que entran en términos, pues eso, más de negociación, pues requieren un tipo de, ¿no?, como de compensaciones, y otras que están, como digo, posicionadas en una actitud más de confrontación, pues la verdad es que para mí la reparación justa, pero esto lo digo yo, habría que preguntárselo a ellas, sería que no se implementaran esos megaproyectos, ¿no? Porque bueno, pues hay algunos megaproyectos que realmente son incompatibles con que las comunidades puedan seguir manteniendo sus formas de vida. Y ojo que las comunidades normalmente no dicen, o sea, porque también aquí, lejos de caer en un romanticismo de la situación actual de muchas comunidades indígenas y campesinas, ellas normalmente no dicen que tengan todas sus necesidades satisfechas, pero lo que dicen muchas veces es que esas necesidades, o sea, ese acceso a educación, a sanidad, etcétera, es un derecho ciudadano y no puede ser vendido como una compensación por la imposición de estos megaproyectos, que es muchas veces lo que ocurre. Sí. Me refería al término concreto que has mencionado antes, que es negociación libre e informada. Eso me refería. Vale. ¿Qué desgrana ese término en concreto? Vale, eso me refería a la consulta previa libre e informada. Es, bueno, esto está en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Cuando un megaproyecto afecta a comunidades indígenas, se tiene que hacer previamente un proceso de consulta que llaman libre previa informada. Esto quiere decir que tiene que ser una consulta que no esté sujeta a coacciones, que tiene que ser una consulta que se dé en los términos culturales de la población local. Muchas veces se hace en castellano cuando las comunidades no hablan castellano, y que, bueno, pues que tenga esos parámetros de buena fe, de que sea previa, porque a veces se hace cuando el proyecto ya está iniciado, entonces nunca es previa, y que sea informada en el sentido de que las comunidades tengan acceso a la información suficiente para poder tomar una decisión. No sé si por ahí te he respondido. Si es transparente, ¿hay mediación de algún tipo? ¿No? ¿Se media alguien media de manera transparente para garantizar que esto se cumpla? ¿O cómo funciona eso? A ver, hay muchos procesos de consulta que no se llevan a cabo con las condiciones adecuadas, porque, bueno, pues los poderes estatales de esos países, que normalmente también tienen intereses con que se lleven a cabo estos megaproyectos, que son, o sea, el Estado es quien tiene que realizar la consulta, no son las empresas, pues no ofrecen esos canales de participación que deberían ser los adecuados. O sea, hay muchas, bueno, hay muchas críticas en torno a cómo se hacen las consultas y por eso muchas veces desde las comunidades se desconocen estos procesos. Muchas veces las comunidades organizan sus propios procesos de consulta que no están amparados en esa legislación internacional. Y bueno, también hay que decir que estos procesos no son vinculantes, entonces, bueno, ahí también hay pues una puerta abierta para que en realidad se consulte, pero luego se siga implementando los proyectos.
¿Más preguntas, dudas, comentarios? Has hablado antes de los acuerdos internacionales de libre comercio que están, no sé la verdad cómo están, el TTIP, el TTP, el NAFTA, cuando uno se frena, otro sale y al final te la colan por otro lado porque no es un acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea, pero sí es la Unión Europea con Canadá y al final te la colan igual. Entonces, ¿qué capacidad de lobby tenemos para que eso no suceda? ¿Qué podemos hacer desde la población civil, desde las organizaciones civiles para hacer algo más? Porque lo que estamos haciendo es lo suficiente. Y realmente no sé lo que es un acuerdo de libre comercio entre grandes grupos de países y que al final estamos bastante vendidos con esos tratados. Pues en la misma línea te quería preguntar, pues justo en esto del TTIP, cómo está justamente vuestra comisión sigue llamándose como antiglobalización, ¿no? Que hubo muchos debates sobre si era antiglobalización o alterglobalización, ¿no? Como otra globalización. Y entiendo eso que normalmente, como implícitamente o por tu exposición, también solemos entender como que el discurso ecologista, entre la dicotomía entre lo local y lo global, pues siempre tiende al local o al localismo y tal, ¿no? Y por ejemplo, con esto del TTIP, pues no, parece por lo poco que yo sé y tal, que es Trump o un neoproteccionismo, ¿no? Como de crítica a determinados procesos globales, ¿no? Se está produciendo y, por ejemplo, dentro del esquema antiglobalización, pues que Trump para el TTIP y tal, pues como que no encaja en el esquema. Entonces pues ese tipo de cosas, como la estáis leyendo, o en general, ¿cómo interpretáis esta oposición entre lo local y lo global dentro del actual discurso ecologista? Si está cambiando, pues como están cambiando un poco ese tipo de miradas, pues si también se está adaptando el discurso ecologista y tal. Hola, muchas gracias por la presentación, me gustó mucho. Y quería preguntarte, bueno, es que justo es la última parte que has comentado de las alternativas y me he quedado muy pillada en lo de desconocer el deseo, ¿no? Y quería saber, a nivel de cambio de paradigmas que has comentado, tanto individuales y colectivos, que no sé si puedes profundizar un poquillo ahí en miradas que pueda haber en esta línea de ecofeminismo. Vale. Bueno, voy a intentar responderlas, aunque son preguntas complejas. Vale, bueno, respecto a los tratados de comercio e inversión, sí, hay una gran cantidad de tratados que están ahora mismo negociándose o en vías de ratificación. Es un tema muy complejo porque es duro, o sea, hacer una campaña sobre eso es un tema duro para la sociedad, es verdad, y tenemos bueno, pues que pensar cómo aterrizar todos estos elementos a la vida cotidiana de la gente, porque realmente los impactos son en la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues ahí hay un trabajo por hacer que quizás, bueno, no sé si hemos sido capaces. Con el TTIP sí que hubo una movilización muy masiva y ahí se consiguieron, bueno, pues logros importantes. Con el CETA también se consiguieron logros a nivel de incidencia política, aunque después, bueno, hubo un cambio de posicionamiento político y se ratificó el CETA. Y lo cierto es que, bueno, es verdad que las movilizaciones en el último año han decaído, o en los últimos 2 años han decaído bastante. Pues el reto sería ver cómo
articular de nuevo esa masa social crítica y suficiente como para que esto siga estando en la agenda mediática, porque, vamos, los temas siguen ahí y no se han ido, ¿no? A nivel estatal está la campaña No a los tratados de comercio e inversión, que además se coordina a nivel europeo con campañas en otros países. Y bueno, pues este último año ha estado muy centrada en visibilizar el ISDS, que son estos tribunales de arbitraje privados que van muchas veces acompañados en los tratados de inversión, en la parte de inversión de los tratados de comercio e inversión, y que lo que hacen es, pues bueno, ofrecer la posibilidad a las empresas transnacionales para que puedan demandar a estados en caso de que esos estados legislen en contra de sus intereses. Es decir, pongamos que un estado de repente pues pone una legislación, una normativa ambiental más estricta o laboral más estricta que afecta a la inversión que tenía una determinada empresa en ese estado. Pues a través de estos tribunales de arbitraje las transnacionales tienen la posibilidad de demandar a estados, pero no al revés. Los estados no pueden demandar a transnacionales. Y España, paradigmáticamente, es, creo que el segundo estado, no sé si el primero o el segundo estado que más causas abiertas tiene en estos tribunales de arbitraje y que más juicios ha perdido en este sentido, y que debe, no sé ahora la cifra, pero cientos de millones a diferentes empresas transnacionales. Y esto tiene que ver con el Tratado de la Carta de la Energía, que es un tratado específico, bueno, es un poco lío, pero bueno, es un tratado específico que regula temas energéticos, siempre a favor de los intereses de estas grandes corporaciones. Entonces, bueno, la campaña se ha centrado en ese lado. También se ha centrado mucho en seguir impulsando el tratado vinculante de empresas y derechos humanos en Naciones Unidas. Y bueno, y sí, yo creo que el reto, como decía, es ver cómo se consigue nuevamente una movilización social importante en torno a estos temas, o aprovechar las movilizaciones sociales que hoy en día son masivas, que tienen que ver con el cambio climático, para relacionarlo con ello, ¿no? Y bueno, desde ecologistas estamos intentando trabajar en ese ámbito. Vale, respecto a alterglobalización o antiglobalización, bueno, nosotras no pensamos que pueda haber una globalización en términos económicos, Hablo de esta globalización del sistema económico de transporte de mercancías global, etcétera, diferente y buena, porque en términos biofísicos no es posible, no es posible y genera desigualdades sociales. Por eso no nos llamamos alterglobalización, sino antiglobalización. Ahora, claro, esto no tiene nada que ver con el posicionamiento económico de Trump, porque Trump podrá tener un discurso proteccionista, pero Trump no se cuestiona el capitalismo global, no se cuestiona la deslocalización de la economía, y no se cuestiona cómo este modelo económico tiene que estar basado supuestamente pues en ese proceso de acumulación constante, que tiene que ver con, como decía antes, incrementar la explotación sobre las personas, mercantilizar cada vez más esferas de la vida e incorporar cada vez más territorios a ese proceso económico. Entonces, esto pues es totalmente lo contrario a lo que proponemos nosotras. Cuando hablamos de que es necesario relocalizar la economía, lo argumentamos en base a una cuestión biofísica, pero también de justicia social. Es decir, si, por poner un dato, en el Estado español el 75% de la energía y el 80% de los materiales, o no sé si es así o al revés, pero bueno, en torno al 75 y el 80% de la energía y de los materiales provienen de otros territorios. Entonces, claro, si por un lado abrimos las fronteras al paso de materiales y energía, porque si no, nuestro sistema económico colapsaría en 5 días, pero por otro lado estamos imponiendo políticas
que dejan morir a la gente en el mar, ¿no? Políticas necropolíticas para esas personas que viven en esos territorios y que son expulsadas por esas dinámicas de las cuales nos beneficiamos como sociedad. Entonces, bueno, ahí está también esa relación local-global en términos de justicia social y en términos de capacidad biofísica del planeta. Y bueno, y sí que creo que en esta época y en los próximos años y décadas es posible que nazcan pues posiciones ecofascistas, ¿no? Que asuman ciertas cuestiones ecológicas a partir de un discurso excluyente y fascista. Entonces, por eso creo que es primordial pues que el ecologismo, que nuestro ecologismo tenga claramente una dimensión de justicia social basada en la clase, en las diferentes procedencias, o sea, basada como en esa interseccionalidad de jerarquías de poder. Y la última, en cuanto a las alternativas, a ver, no me quedo. ¿Cuál era tu pregunta? Perdona. Sí. Bueno, era así, como sobre cómo profundizar sobre el cambio de paradigma y el tema o sea, como que me queda ahí con el tema de descolonizar el deseo, ¿no? Que hablabas de paradigmas de individualidad y colectividad. Sí, vale. Yo, bueno, me refería, pero esto seguro que es un tema sobre el que se puede profundizar mucho más y que yo no tengo tampoco una reflexión como ahora mismo súper profunda sobre esto, pero me refería sobre todo a la necesidad de descolonizar cuál es nuestro paradigma de aspiraciones, por ejemplo, de aspiraciones sociales, que está inserta en este modelo pues basado en la sociedad de consumo y en la economía de mercado, ¿no? Entonces, la necesidad de descolonizar todo eso para construir otras formas de lo que entendemos por vivir bien, que no tienen por qué estar basadas en esos, pues en esos paradigmas de éxito que nos han vendido históricamente, supone un esfuerzo de, pues eso, de construir como argumentos e imaginarios que tenemos muy arraigados a nivel individual, pero que desde luego, pues si nos paramos a pensarlo de forma racional, pues el hecho de que ahora mismo estemos en un periodo histórico, ¿no? Que nos marca retos muy importantes, porque como digo, bueno, pues creemos que no vamos a poder mantener este nivel de vida pues en las próximas décadas. Eso también nos abre oportunidades para cuestionar cuál es el modelo de vida que queremos tener, ¿no? Porque está claro que dentro del capitalismo las formas de vida que llevamos tampoco son súper deseables en términos, bueno, pues de lo que deberíamos entender por vivir una vida buena. Y ahí, bueno, pues, no sé, como cuestiones que vienen de otros territorios también, podemos tener muchas construcciones de pensamiento pues que tienen que ver con el vivir bien, con muchas... Sí, estoy pensando... O sea, a ver, cuando pongo como ejemplos de otros territorios, no es para adoptarlos aquí, porque no tendrían sentido. O sea, cada construcción de imaginarios está anclada a un contexto sociocultural concreto y a un territorio concreto, pero sí como para también desde nuestros espacios culturales y territoriales ver qué cosas son, rescatables y qué cosas queremos mantener, pero cuáles son esas otras cosas de, como decía antes, ¿no? De cómo se ha construido toda una idea de éxito social y de deseo basada en el consumismo que deberíamos abandonar. No sé si un poco. Mira, yo cuando he leído el documento, la gana que me ha dado de cambiar de compañía eléctrica. Pero claro, luego como es ese entramado que unas dependen de otras, sí que tengo una amiga que se ha cambiado a Esfera Luz, que dice que es medios más ecológicos y no sé qué, si tenías información. Esfera Luz. A ver cómo te pregunto esto.
O sea, viendo como esta parte del curso, ¿no? Que parece que es como tú lo piensas, tiene como sentido para las movilizaciones del sur global, ¿no? Pero dentro de lo que es el contexto así más europeo, pues me cuesta un poco ver cuáles son, o sea, como las lecciones que puedes aprender o qué cosas puedes hacer. Entonces, o sea, una de las preguntas que me surge es cómo puedes poner en el centro de todas las movilizaciones que hay ahora por lo que es una transición ecológica este tipo de luchas. O sea, además cuando esto lo tenemos que hacer desde, o sea, como nosotros que somos sujetos llenos de privilegio del norte global, privilegios con respecto al racismo, somos personas blancas, o sea, colonizadoras. Entonces, me parece como muy complejo cómo puedes hacer esta deconstrucción social y poner en el centro este tipo de cuestiones o adquirir esa responsabilidad, pues si hay, porque de alguna manera, para hacerlo desde aquí, pues es como complejo más allá de lo que es la solidaridad internacionalista, pero que es difícil que caiga en ese social. A mí me interesa el tema de la justicia universal y si suele funcionar lo de denunciar aquí en terceros países, tipo de lo que pasó con Xavier Flores ahí en Morelos, o por ejemplo denunciar casos de corrupción de oficiales gubernamentales de terceros países cuando se puede demostrar. ¿Eso suele funcionar? ¿Se ha intentado o no es viable? O básicamente como modo de activismos legal. Vale, bueno, Esfera Lucio no la conozco. No, personalmente no la conozco. Sé que hay otras cooperativas de electricidad como La Corriente o bueno, Son Energía, que es más grande, que está en diferentes partes del Estado español, pero La Corriente que está por aquí, pero esa no la conozco. Pero bueno, sí que hay, en los últimos años han nacido como diferentes cooperativas en torno a la distribución de electricidad que bueno, que son una alternativa que está creándose por ahí. El reto de todas estas alternativas es, bueno, pues conseguir que den un salto de escala para que puedan resultar como alternativas mayoritarias, ¿verdad? Porque hasta ahora, bueno, pues son alternativas que existen ahí, pero es verdad que están restringidas pues a una... No, bueno, o a un conjunto de la sociedad que todavía es minoritario. Pero bueno, eso, al margen de que a esa en concreto no la conozco, sí que hay algunas... La Corriente es... vale. Sí, bueno, respecto a qué podemos hacer desde aquí, a ver, yo creo que tener conciencia de estos temas nos interpela mucho, porque, como decías, como sujetos privilegiados que se están... O sea, que si ponemos el foco de la responsabilidad sobre ese engranaje de poder político, económico y tal, pero como sociedad nos estamos beneficiando de ese engranaje de poder respecto a lo que sucede en otros territorios, ¿no? Como decía, bueno, pues la mayoría de los materiales y energía que consumimos en el Estado español viene desde fuera, y si mantuviéramos nuestro modelo de vida, o sea, si todo el mundo mantuviera el modelo de vida que llevamos en términos medios, porque también, claro, hablar de medias es un poco... bueno, oculta muchas desigualdades, pero si todos vivieran como vive un europeo medio o un español medio, se necesitarían alrededor de 3 planetas. Esto nos viene a decir que nuestro modelo de vida no es que solo sea injusto en otros territorios, sino que además no es universalizable. O sea, estamos viviendo a costa o del saqueo de otros territorios o del expolio también de los espacios naturales de los animales no humanos. Por eso ponía al principio también el dato sobre la pérdida de biodiversidad, o del expolio también de las oportunidades de vida de otras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, para mí tiene sentido todo esto en el sentido de ser conscientes de cuál es nuestro papel en esas relaciones de poder, y no solo de establecer relaciones de solidaridad internacionalista, sino de avanzar hacia alternativas que estén fuera de este sistema en el norte global, ¿no? Por eso decía al final también, bueno, pues que
la solución a este problema pasa porque seamos capaces de conseguir esas alternativas, porque finalmente, bueno, pues eso también nos da como un margen de acción, yo creo que ahí es donde deberíamos incidir, en cuál es nuestro margen de acción para salir de esas dinámicas que generan injusticias socioambientales en todo el planeta, ¿no? Y desde luego pues cuestionar nuestro modelo de consumo y de producción y consumo es una de ellas. En cuanto a temas de justicia universal, nosotras no hacemos litigios estratégicos, entonces tampoco tengo un seguimiento muy claro de casos concretos. Hay casos, o sea, la verdad es que no sabría decirte de casos que afecten a empresas transnacionales españolas en este momento. Hay casos muy conocidos como el de Chevron y tal, ¿no? Que fue, bueno, pues un caso que se ganó en las Cortes de Ecuador, uno de los casos más, más importantes, porque fue el que condenó a Chevron Texaco a pagar una deuda multimillonaria, que era la más importante en la historia hasta ese momento. Después Chevron ha recurrido y, bueno, ahora ha denunciado al Estado ecuatoriano. O sea, como que este caso, que es muy paradigmático, pasó de ser, bueno, pues un logro a estar nuevamente en un proceso bastante complicado. Y el hecho es que después de varios años, desde que se hizo la sentencia contra Chevron, pues todavía no ha pagado ni un solo céntimo a las comunidades locales. Ahora, con la ley francesa esta que os contaba, que existe desde hace un par de años, se ha abierto un juicio contra la empresa Total por los impactos que ha generado en Uganda, que es una empresa petrolera también. Pero bueno, así, eso, de casos, como no hacemos tampoco, bueno, no estamos metidas como muy en los litigios estratégicos, tampoco tengo información muy detallada sobre eso. Igual tú tienes más, de hecho. No. Vi un documental, y no sé si lo conoces, que se llama Forest Law, que es como darles derechos a los propios espacios, ¿no? Como la Amazonía, por ejemplo, y tratarlos como entes en sí con derecho propio. Y que había comunidades indígenas que estaban tratando de llevarlo por ahí, y no sé si sabes algo o qué potencial puede tener eso. Vale, no conozco ese documental sobre tratar a la naturaleza como sujeta de derechos. Sí que hay, bueno, incluso constituciones que lo contemplan, como la Constitución de Ecuador y de Bolivia. Bueno, esto fue un logro súper importante de los movimientos sociales y del movimiento, bueno, indígena y del movimiento ecologista, y supone, bueno, pues eso, tener como referencia un cambio de paradigma que pasa del derecho al medio ambiente, que es como un paradigma muy antropocéntrico, al los derechos de la naturaleza, que es un paradigma muy biocéntrico. Ahora, dicho esto, como en todas las constituciones, pues los artículos no siempre se cumplen. Entonces, bueno, pues en Bolivia y en Ecuador hay muchos conflictos en los que pues los derechos de la naturaleza siguen siendo vulnerados, ¿no? Pero, o sea, esto no quita como ese logro que se ha conseguido por ahí, que no deja de ser un logro conseguido en instituciones que siguen estando de esta parte de la racionalidad. Por otro lado, las comunidades indígenas, por ejemplo en Ecuador, las comunidades indígenas de la Amazonía están proponiendo considerar a la naturaleza como causa xacha, que llaman ellas, que sería como una selva viviente. Y ahí entran como otra racionalidad distinta, el que tiene que ver no solo con la naturaleza como sujeta de derechos, sino con la naturaleza como un espacio donde se desarrollan relaciones materiales, simbólicas y socioculturales, y donde, bueno, y esto entendido desde aquí es complejo,
pero es donde todas las partes de la naturaleza, incluidos los seres no humanos, tienen cierta subjetividad y tienen vida y, por lo tanto, establecen relaciones subjetivas con los animales humanos. Es difícil comprender esto desde esta realidad, por eso también es difícil como que entre en esas instancias, ¿no?, más racionales, como son las constituciones y tal, pero yo creo, bueno, tienen mucha potencia entendidas en esos contextos. Y bueno, y es una de las, también hablando como, ¿no?, de eso que comentaba antes, de que no son solo prácticas, sino que también es construcción de conocimiento, pues esos son aportes súper importantes para entenderlo en los contextos socioculturales de defensa del territorio de allá.